mi nombre es Inés Delgado, soy estudiante de la sección 2 del tercer semestre de Medicina y en esta oportunidad, junto a mis compañeros Wilviani Caballero, Rainelis Llanes y Nicola Alvarado, les estaremos hablando acerca de la malaria y los parásitos maláricos. Ok, comenzaremos entonces hablando de lo que son las consideraciones generales. Entre las consideraciones generales vamos a comenzar describiendo qué es la malaria, que también se denomina fiebre palúdica o paludismo, la cual es una enfermedad producida por parásitos del género Plasmodium. Etimológicamente, el nombre proviene del italiano o latín paluster, que significa pantano o miasma. También mal aire, de ahí el malaria. Especialmente la malaria está presente en el continente africano. El agente etiológico tenemos que diferentes especies parasitan al hombre y a diversos animales. En los humanos, 5 especies del género Plasmodium, que son especies específicas, que son el Plasmodium vivax, el Plasmodium falciparum, el Plasmodium valeriae, el Plasmodium oval y el Plasmodium coulesi, los cuales producen infección. Tenemos que los parásitos adoptan también diferentes formas, tanto en el paciente como en el vector. Morfológicamente se distinguen en los eritrocitos las formas en forma de trofocitos, equisontes, merozoitos y gametocitos. En el vector se encuentran formas sexuadas y luego los parásitos que infectan al hombre, llamados esporozoitos. En la sangre del hombre se reproducen los que son los merozoitos. Los parásitos causantes de la malaria son esporozoarios del filum apicomplex, de la clase Esporozoea, de la subclase Coccidia, del orden Eucoccidida y de la familia Plasmodidae, del género Plasmodium. Las dos especies principales de Plasmodium que afectan al hombre son el Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum. Existen otras dos especies de importancia regional, que son el Plasmodium malariae y el Plasmodium ovale. Actualmente se acepta una quinta especie que produce malaria en el humano y que procede de monos. Esta es el Plasmodium coulesi. Tenemos que el filum apicomplejo. Los apicomplexas son un filum de protistas unicelulares que comprende cerca de 5.000 especies, todas ellas parásitas alveoladas. Muchas de estas especies son de importancia médica y económica. Estas presentan una estructura denominada complejo apical, a la cual alude el nombre del grupo. Este complejo comprende un tipo de plástido llamado apicoplasto y una red de microtúbulos. La función del complejo apical pareciera ser permitir la fijación del parásito a una célula hospedera y liberar una sustancia que provoca la invaginación de la misma. Esta invaginación permite el ingreso del parásito al interior de la célula. Los apicomplexas incluyen diversos grupos de organismos, tales como son los coccidios, las gregarinas, piroplasmas, hemogregarinas y plasmodiosis, los cuales son causantes de numerosas enfermedades en animales y en el hombre. Entre estas enfermedades se encuentran lo que es la toxoplasmosis, la malaria, la criptosporidiosis y ciclosporosis. Características de los apicomplejos. El filum apicomplexa está constituido actualmente por más de 300 géneros que a su vez incluyen cerca de 4.600 especies de organismos. Los apicomplejos son parásitos intracelulares obligados durante su fase proliferativa y constituyen la principal zoonosis del ser humano. Dentro de este grupo se encuentra Toxoplasma gondii, así como otros parásitos de máxima importancia, como el Plasmodium, la Eimeria e Isospora, con la excepción de algunos gametos de ciertas especies, que no poseen cilios ni flagelos. Poseen complicados ciclos biológicos con fases sexuales en huéspedes definitivos y asexuales en intermediarios. El filum apicomplejo se trata de un órgano complejo situado en el polo apical del organismo, constituido por estructuras claramente diferenciadas como uno o más anillos polares, un conoide formado por una espiral de microtúbulos o toxonemas,
generalmente entre 2 y 8, numerosos micronemas y microtúbulos subpediculares que se extienden desde el anillo polar hasta prácticamente el polo posterior. La entrega vuelve, ahora sí, hablando de las características, tenemos que la característica principal es la presencia del complejo apical. Este complejo está constituido por un conoide o conjunto de microtúbulos dispuestos en espiral, una róctrea con función secretora y uno o más anillos polares. Otra característica adicional es que pueden presentar otros cuerpos secretores delgados, denominados micronemas. Los micronemas están rodeados por uno o dos anillos polares. Se encuentran distribuidos por toda la célula. Se encuentran unos orgánulos esféricos denominados gránulos densos. Estos tienen función secretora y miden cerca de 7 micras, 0,7 micras. La célula está rodeada por una película y vesículas alveolares, penetradas por microporos. Presentan un núcleo haploide. Las mitocondrias poseen crestas tubulares, los plastos están presentes solo en unas pocas especies. El movimiento es de tipo deslizante gracias al uso de adhesiones y moléculas proteicas contráctiles. Algunas especies producen lo que son gametos que pueden desplazarse por la presencia de flagelos o la capacidad de producir pseudópodos. Otra característica es la producción de oquistes o oquistes, los cuales contienen esporocitos que son la forma infecciosa. Hablando de la reproducción, tenemos que los apicomplexas tienen ciclos alternantes de reproducción sexual y asexual. La multiplicación asexual dentro del hospedero ocurre mediante un proceso de fisión múltiple llamado esquizogonia. El núcleo de un trofozoito se divide en varias partes y forma un esquizonte multinucleado. El citoplasma, a continuación, se condensa alrededor de cada porción nuclear para así formar nuevas células hijas o merozoitos, que estallan desde su ubicación intracelular para invadir nuevas células del hospedero. Después de la compleción de uno o más de estos ciclos asexuales, algunos merozoitos hacen diferencia hacia gametocitos masculinos y femeninos e inician la fase sexual del ciclo de vida. En el caso del paludismo, los gametocitos alcanzan la madurez en el hospedero mosquito y efectúan fertilización con la que se forma un cigoto u ocineto móvil. En otro apicomplexa, este proceso puede ocurrir en células intestinales. El cigoto a continuación se convierte en un oocisto para todos estos parásitos. Los esporozoitos se forman dentro del oocisto mediante un proceso asexual de esporogonia y cuando se liberan penetran en las células del tejido del hospedero y empiezan otro ciclo asexual como trofozoitos. La única fase de este ciclo de vida que es diploide es cuando se forma el cigoto. Todas las otras etapas Mi nombre es Nicolás Alvarado y voy a hablar de las características del género Plasmodium. El Plasmodium es un género de protozoos de tipo parásito que causa la enfermedad de la malaria, o también conocida como paludismo. Se trata de parásitos de tipo intracelulares y que se multiplican dentro del organismo del ser humano a través de la picadura de mosquitos, específicamente del género Anopheles. El mosquito es uno de los huéspedes principales del Plasmodium durante su ciclo vital. El otro es el ser humano. De las casi 200 especies diferentes de Plasmodium que existen en el mundo, solamente 4 son las que provocan en el hombre la enfermedad de la malaria: el Falciparum, Maleares, Ovales y Vivax. La primera es la más peligrosa y violenta y como tal es la causante de los mayores casos de mortalidad. Se cree que casi 3 millones de personas están en el mundo en riesgo de infección y por lo tanto de sufrir como tal la enfermedad. Esta cifra abarca una totalidad de 97 países, principalmente el continente afectado es África, sobre todo la parte subsahariana. El ciclo de vida de este parásito implica el mosquito hembra. Como tal, en este se realiza la reproducción sexual del parásito y es por lo tanto el hospedador definitivo. En el hombre se realiza la multiplicación asexual, siendo el hospedador intermediario. El ciclo comienza cuando el mosquito hembra infectado pica o muerde al hombre para poder alimentarse.
inoculándole en el torrente sanguíneo junto con la saliva el estado esporozoito del parásito o estado infectante para los humanos. Por vía sanguínea, esta forma llega al hígado, específicamente a las células hepáticas, donde se desarrolla y se multiplica. Esto recibe el nombre de esquizogania, transformándose en el estado esquizonte, que tras su rotura libera miles de merozoitos en el caso de las especies vivax y ovales. Los esperozoitos, estos pueden estar en las células hepáticas durante un tiempo sin evolucionar, así se denominan ignozoitos. Pasado un tiempo, ya sea meses o años, los ignozoitos pueden volver a activarse y multiplicarse. Eso se llama esquizogonia secundaria principalmente. Estos son liberados al torrente sanguíneo, penetran en el interior de los glóbulos rojos y donde se maduran como tal y se dividen. Aquí dan lugar a un número variable de merocitos que salen al torrente sanguíneo e invaden nuevos glóbulos rojos. Como tal, en esta fase que se produce la manifestación de la enfermedad en los humanos. Después de 2 o 3 esquizogonias, algunos merozoitos inician un proceso de gamogania y se transforman en gamocitos, ya sean masculinos o femeninos. Cuando el mosquito vector pica o se alimenta de un humano infectado, este ingiere los glóbulos rojos de los gametocitos en el estómago del insecto. Estos quedan libres y se forman como tal los verdaderos gametos masculinos y femeninos. Tras producirse la fecundación, el cigoto formado evoluciona a ocineto, que penetra como tal en el epitelio estomacal y se transforma en oquiste, que tras varias divisiones mitóticas y una meiosis, libera miles de esporozoitos que migran a las glándulas salivales del mosquito, que de esta forma es que el mosquito infectado, al picar a un nuevo humano, comienza de nuevo el ciclo y se repite. Si hablamos de la supervivencia ambiental, estos se mantienen vivos en el torrente sanguíneo almacenado entre 4 y 6 grados durante periodos de hasta 10 o 14 días, aunque la mayoría de las infecciones ocurren con sangre almacenada en menos de 5 días. Si hablamos de las formas de resistencia, pues estos como tal no presentan formas de resistencia. En cuanto a sus mecanismos de propagación y transmisión, esto se produce principalmente por la picadura de la hembra del mosquito del género Anopheles, como ya lo mencioné. La mayoría de los casos de infección en humanos se debe a las especies Falciparum y Vivax. La hembra del mosquito se cría en el agua dulce superficial, ríos, piscinas o charcos, donde pone el huevo y se alimenta de la sangre que pica a los humanos normalmente. Al anochecer y al amanecer, la temperatura ambiente, la humedad y la lluvia determinarán como tal las posibilidades de sobrevivir y, por lo tanto, la posibilidad de transmisión de la enfermedad. El ciclo de vida del parásito en la hembra del mosquito infectada varía en función de la temperatura. Cuanto más cálido es el ambiente, más corto es el ciclo, aumentando así las posibilidades de transmisión. El ciclo suele durar entre 9 y 21 días, dependiendo de la temperatura, alrededor de 25 grados, como máximo 15. Para el género Vivax y Falciparum es 15 grados específicamente. La transmisión de persona a persona es muy rara, aunque se puede dar a través de transfusiones de sangre, por trasplante de órganos y por el uso compartido de agujas o jeringas contaminadas con sangre infectada de dicha enfermedad. También puede darse la transmisión vertical de madre al hijo, la transmisión de animal al hombre. Esto se llama paludismo zoonótico. Se ha descrito para la especie como tal Norwelsii. Eso se da principalmente en el sudeste asiático, donde se puede transmitir humanos. Teniendo en cuenta lo anterior, los casos de infección diagnosticados en Europa occidental son viajeros o inmigrantes que proceden de zonas endémicas. En cuanto a las vías de entrada, este es parenteral, y en cuanto a su distribución geográfica, América, Oriente Medio, Centro del Sur, Oceanía. Muchas zonas como son templadas, como lo es Europa Occidental, Estados Unidos. Sin embargo, como tal, la mayoría de las zonas del mundo pueden presentar mosquitos que transmitan esta enfermedad, pero deben presentarse las condiciones que se mencionaron anteriormente para que este se propague de manera mucho más. Buenas tardes, mi nombre es Wilbeni Caballero y vamos a hablar sobre los tipos de presentación de la malaria.
El Plasmodium vivax es uno de los parásitos que es causante de las más frecuentes y extensamente distribuidas formas de la malaria benigna. Es una de las 4 especies del parásito que causa la infección en los humanos. El paludismo es una enfermedad causada por un parásito Plasmodium, el cual es transmitido por la picadura de un insecto, que es el mosquito que está infectado. Solo el género Anopheles del mosquito va a transmitir el paludismo. El Plasmodium falciparum es un protozooparásito, una de las especies del género Plasmodium que causa malaria en humanos. Es transmitida por mosquitos anófeles, especie más patógena que causa alrededor del 90% de las muertes, y se trata del Plasmodium más frecuentemente diagnosticado en África, Nueva Guinea y en Haití. El Plasmodium maraliae es una de otras especies que es un protozooparásito que causa malaria en humanos y en perros. Se relaciona estrechamente con el Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax, que son responsables por la mayoría de estas infestaciones. También la importancia de esta malaria va a radicar en que es una enfermedad que causa mucha morbilidad y mucha mortalidad en el ser humano. También hablaremos sobre la teoría de su patogénesis, que radica en el ciclo de vida de los parásitos del género Plasmodium, que es muy complejo e involucra diferentes estadios en el mosquito y en el humano. En este último comienza con la inoculación de los esporozoitos móviles durante la picadura del mosquito. Estas son formas invasivas que van a viajar por el torrente sanguíneo y llegan al hígado, donde van a comenzar el desarrollo asexual tisular. Luego de 10 a 12 días ocurre la ruptura de los hepatocitos infectados y van a liberar miles de merozoitos que invaden los glóbulos rojos para dar continuidad al ciclo asexual sanguíneo. En el ciclo eritrocitario, el parásito crece, se replica y se libera. Liberan merozoitos a la sangre para invadir nuevas células cada 48 horas. La mayor virulencia del Plasmodium falciparum con respecto a otras especies que infectan el humano puede estar relacionada con su capacidad de adherirse y de ser secuestrado en el sistema capilar de los órganos, su rápida multiplicación y la capacidad de invadir glóbulos rojos de todas las edades. Los métodos de diagnóstico de esta malaria son los siguientes. El médico, primeramente, va a revisar tus antecedentes médicos y de viaje. Posiblemente te realice un examen físico y solicite una prueba diagnóstica de sangre. Los análisis de sangre pueden indicar la presencia de parásitos en la sangre y confirmar que tienes malaria. Durante la prueba, el profesional de la salud va a tomar una muestra de sangre de una vena de un brazo con una aguja pequeña. Después de insertar la aguja, va a extraer un poco de la sangre y la va a colocar bien sea en un tubo de ensayo o en un frasco. A todo paciente que se le sospeche la presencia de malaria, se debe realizar el diagnóstico parasitario, bien sea mediante el hallazgo del parásito mediante la microscopía o mediante la detección de los antígenos del parásito a través de la prueba rápida, que es a través de la sangre. Hablando de la respuesta inmune de lo que es la malaria, tenemos que la principal respuesta inmune de la malaria depende de los linfocitos T. Estas células producen citocinas, tales como la IL-4, IL-5 y IL-6, las cuales permiten la diferenciación de los linfocitos B en las células plasmáticas productoras de lo que son los anticuerpos, constituyendo así lo que es la inmunidad humoral. Tenemos la respuesta inmune innata que se desencadena al inicio de la infección para restringir la máxima densidad de los parásitos. Las células encargadas de la respuesta son las células dendríticas, monocitos y macrófagos, células natural killer y las células natural killer citotóxicas. También tenemos la respuesta inmune adaptativa. Esta surge aproximadamente 24 horas después de la infección y se activa por la respuesta inmune innata para la completa eliminación del parásito. Por lo tanto, los mecanismos adaptativos se llevarán a cabo por las células T, como las T regulatorias, las T de la memoria y por las células B efectoras y de memoria. La inmunoevasión es un mecanismo para invadir las defensas del sistema inmune. Diversos microorganismos, como los parásitos, emplean estos mecanismos para evitar ser destruidos por la respuesta humoral o celular del hospedador a todo organismo extraño. La virulencia del Plasmodium falciparum se asocia principalmente con la capacidad de evadir la respuesta inmunitaria.
tiene diferentes mecanismos para evadir las respuestas inmunitarias tanto del mosquito Anopheles como del huésped humano. Los mecanismos de evasión inmune en mosquitos dependen principalmente del gen PFS47, que inhibe la activación mediada por Janus quinasa. Muchas gracias. Mi nombre es Reina Llanes y les voy a hablar sobre los aspectos relevantes en la ecoepidemiología y dinámica de la transmisión de la malaria. Primero, una breve reseña sobre la campaña antimalárica en Venezuela. Las acciones organizadas contra el paludismo en nuestro país constituyen una página brillante de la historia sanitaria de Venezuela, y describirlas está fuera de los alcances de estas notas. No obstante, aquellos que se muestren interesados en ampliar su conocimiento sobre este drama épico pueden consultar autores como Gabaldón del 49, Gabaldón y Berti del 55, Bierneri del 71, Bruce del 74 y Castro del 91 hasta 2006, quienes formaron parte y acumularon experiencias en el área. Se trata más bien de rendirles tributo a estos hombres y mujeres entregados y comprometidos socialmente en vencer esa enfermedad. Fueron estos hombres y mujeres los tornillos de la maquinaria exitosa que los venezolanos conocimos como la malariología. Uno de ellos, Levis Borges, ingresa adolescente a la sanidad, demostrando su interés y capacidad, asciende rápidamente y ya en diciembre del 45 se convierte en el jefe de la cuadrilla, que aplica el primer rociamiento residual con DDT en Venezuela en el pueblo de Morón. Su disciplina le hace ejemplo a seguir y en el año 47 se convierte en inspector de control de vectores. Para el 57 su formación y experiencia permiten aprovecharlo como supervisor de epidemiología en la sede central de Maracay. Sin embargo, en el estado Sucre, donde Levi recibe los galones de comandante, recordemos que los avances que habían llevado al reconocimiento y registro de una gran parte del territorio venezolano originalmente malárico como área de malariología radicada por parte de la OMS, nos sitúan como modelo a seguir en el trópico. Pero en el oriente del país, en el estado Sucre, las características peculiares del vector principal, que sería el Emilianus, un mosquito picador intra y extradomiciliario, reposador extradoméstico que permitía que evadiera el contacto con el DDT rociado en las paredes de las viviendas. Allí un equipo humano regido por Remo Bierneri y con la supervisión del campo y el celo de Levis Borges, hizo posible que en el 68 se registrara el último caso de transmisión local. Ahora, focos maláricos en Venezuela. En Venezuela, la transmisión malárica se localiza en tres focos: el foco meridional, conformado por los estados Bolívar y Amazonas; el foco oriental, representado por los estados Sucre, Delta, Macuro y Monagas; y el foco occidental, localizado por Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida y Apure. Estos focos ocasionaron 21.910 casos de malaria en 99 y constituyen la fuente de infección y diseminación de la malaria hacia las áreas vulnerables y receptivas de las demás entidades federales del país. El informe mundial sobre la malaria en 2021 de la Organización Mundial de la Salud indicó que el progreso logrado en las Américas contra la enfermedad ha sufrido por el incremento de la epidemia en Venezuela, donde se registra 53% de los casos del continente. Ahora, factores de riesgo, profilaxis y vigilancia epidemiológica. El grado de riesgo depende del control local de la malaria, de los cambios estacionales con la tasa de infecciones y de las precauciones que tomes para evitar las picaduras de mosquito. En muchos países con una alta tasa de casos de malaria, el problema se agrava por la falta de acceso a medidas de prevención, atención médica e información. La prevención recae en prevenir la transmisión para usar repelentes de mosquitos, mosquiteros y otras cosas, y prevenir la enfermedad mediante la quimioprofilaxis. Esta última tiene como objetivo reducir el riesgo de padecer el paludismo grave, básicamente el producido por Plasmodium falciparum. Consiste en la transmisión de fármacos antimaláricos antes, durante y después del viaje. La elección del antimalárico dependerá de factores individuales como alergias, contraindicaciones, etc. y principalmente de las resistencias de Plasmodium falciparum a dichos fármacos.
Tipos recomendados de vigilancia epidemiológica. Algunos de ellos serían: el sistema de vigilancia debe abarcar los principales hospitales y consultorios y contar por lo menos con una fuente de notificación por cada unidad geopolítica. Deben notificarse todos los casos de PFA y no solo los de poliomielitis. Es fundamental notificar semanalmente los casos de Plasmodium. En los informes semanales se deben indicar también si no produjo ningún caso de Plasmodium. Se debe vigilar continuamente y actualizar el sistema de notificación del Plasmodium, el sistema de vigilancia para responder de inmediato a todos los casos presuntivos, enviando epidemiólogos preparados dentro de los 48 horas siguientes a la notificación. La cooperación con los médicos particulares es impredecible en toda la actividad de vigilancia y es necesario informar al público sobre la importancia de notificar casos de Plasmodium y sobre todo los procedimientos para hacerlo. Se deben mantener bien informados a los participantes del sistema de la vigilancia.